bienvenido y cuantas veces quieras venir a tu casa. Agradecemos las palabras a nuestro jefe estatal y queremos dar la palabra al senador por Yucatán, al senador Alfredo. Adelante. Muy buenas tardes. Créanme que es un gran honor para mí estar la tarde de hoy acompañando a uno de los personajes más destacados de Acción Nacional. Ustedes ya lo conocen, ustedes saben de su trayectoria en la política, cómo se inició desde la sociedad haciendo un trabajo político, cívico, buscando lo mejor para nuestro país y que después se incorpora a las filas de Acción Nacional, destacando también allá. Yo sé que Santiago tiene la trayectoria que la avala para que en un futuro vaya a buscar en nuestro país encabezar al Ejecutivo Federal. Tiene la sensibilidad que requiere un presidente de la República. Conoce nuestro país, lo está ahorita, como él dijo hace algún tiempo, lo está puebleando, recorriendo nuevamente para cargar energías, para conocer más nuestro país. Amigos, son casi 11 años de gobierno federal panista. Hoy podemos hacer el contraste, la comparación entre la forma de gobernar de Acción Nacional en estos 11 años y cómo se gobernaba antes de que llegue Acción Nacional. Podemos también hacer la comparación entre la forma de gobernar humanista de Acción Nacional a nivel federal y lo que está ocurriendo a nivel Yucatán. Podemos comparar cómo se gobernó durante 6 años acá en Yucatán con un gobierno panista y lo que está ocurriendo. Hoy no podemos permitir dar marcha atrás a nivel nacional como está ocurriendo acá en Yucatán. Hay importantes programas que se iniciaron en estos 10 años, 11 años casi de gobierno federal, que no sabemos qué suerte van a tener después del 2012 si no llegase a ganar Acción Nacional. Yo tengo mucho optimismo, mucha confianza de que con una figura como Santiago, que hoy encabeza México Adelante, en su momento Acción Nacional va a salir, va a conquistar el voto de los ciudadanos, el voto de los jóvenes, el voto de las mujeres, y que en el 2012 nuevamente Acción Nacional va a refrendar los triunfos que ya se ha dado. Reitero, me da mucho gusto estar con Santiago Krill la tarde de hoy. Estoy seguro que él lleva en su corazón a Yucatán y a los yucatecos, y en su momento a Yucatán le va a ir también muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras muy motivantes para este proyecto de México Adelante. Y a ver, ¿quién está aquí en Mérida? A ver, no lo escuchamos bien. ¿Quién está aquí en Mérida? Pues vamos a recibir a quien encabeza el proyecto de México Adelante, a Santiago Krill. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Yucatán. Me da mucho gusto estar con mi familia panista yucateca. Yucatán me trae gratísimos recuerdos desde la época que fui consejero ciudadano, desde que me tocó instalar el sistema de resultados preliminares allá casi en la prehistoria, que me perseguía un cochecito viejo de la Secretaría de Gobernación. ¿Se acuerdan de qué gobernador, verdad? Que empieza con B. Pues traigo muchos recuerdos de muchas épocas, y por eso cuando piso suelo yucateco, auténticamente me siento en casa. Me siento con mi familia panista, todavía más en casa, aquí con ustedes.
Y además, ¿cómo no me voy a sentir en casa estando con esta compañía? El jefe de mi partido a nivel municipal, el senador Alfredo Rodríguez Pacheco, además con esta presentación generosa, Alfredo, te agradezco de corazón. Pasamos muchas horas juntos. ¿Te acuerdas desde que el presidente Calderón tomó su protesta? Ahí estábamos, Alfredo y yo, porque la Constitución se tenía que cumplir. Y Felipe Calderón, por senadores y diputados panistas, tomó protesta. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Claro que sí. También estando aquí con mi amigo, mi compañero Jorge Álvarez Jot, se ha dado la tarea de coordinar los esfuerzos de México Adelante. Y mi otro compañero, César, expresidente municipal, qué diferencia con los actos porriles a ciudadanos indefensos. Yo creo que en la medida que pasa el tiempo, César, tu presidencia se hace grande y la de esta señora, por no mencionar su nombre, pues ya desapareció. Ya no digo que se hace chiquita, ya desapareció. Qué bueno que estés aquí, César. Sí. También a Mario, me da mucho gusto que estés con nosotros, a quien representa también a este movimiento México Adelante, Hugo Laviada. Muchas gracias, Hugo, por tomar esta enorme responsabilidad. Y dice el dicho, y yo creo que dice muy bien, que los últimos son el primero. Y en este caso, el primero, Patricio Patrón Laviada, gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias, Patricio. Pues miren, vengo el día de hoy encabezando un movimiento que le hemos puesto México Adelante. Es un movimiento de panistas de todo el país, 32 entidades federativas, ya tenemos 56 puntos distribuidos en toda la República. Y este movimiento lo primero que quiere hacer es poner las cosas en su lugar. Se dice fácil, pero no es tanto. Le pusimos México Adelante porque para este movimiento de panistas lo primero es México. México adelante, México antes, México después, siempre México. Es nuestra patria ordenada y generosa. Es lo que aprendimos de los fundadores de Acción Nacional, para que no se nos olvide. Lo más importante es México. Y después de México, nuestro partido, el Partido Acción Nacional. Que nadie se confunda, que nadie ande con esos intereses que quieren sobreponerlos al partido. El partido va primero, siempre. Y cuando el partido no va primero, el partido se divide, el partido se debilita, el partido se fragmenta y el partido pierde elecciones. Hay que poner las cosas en su lugar, las ideas, donde cada uno de nosotros debemos de estar. Es un movimiento que surge en una fecha muy particular. Y una fecha para mí simbólica. 3 de julio de este año. Y me preguntan, ¿por qué el 3 de julio? Porque fue una derrota que yo no quiero dejar pasar. 3 de julio fue la derrota del PAN en el Estado de México. Y miren dónde podemos tener esos resultados. Y yo dije, no más panismo a levantarse, panismo a hacer vibrar,
Panismo a que nos salga el panista rebelde que llevamos adentro. Ya basta de malos resultados, ya basta de desuniones. Vamos a sacar la casta ante la adversidad. Y para mí, el ejemplo del 3 de julio, quise que fuera esa fecha, porque esa fecha la vamos a convertir en triunfo. Una derrota puede ser la semilla de un triunfo, y una victoria puede ser la semilla de una derrota. ¿Cuántas veces no vemos que alguien triunfa? Se sube, y ya no digo en un tabique, sino en 2 o 3 y anda por las nubes. El funcionario, el representante popular, y ya cuando andan arriba, despegados, es el principio de una derrota. Por eso para mí el 3 de julio fue importante. Ese día fue cuando tomé la decisión de pedir licencia. Yo dije, el partido merece tiempo completo, no tiempo compartido. Eso lo dejamos a los turistas. Tiempo completo, y merece algo más. Merece consistencia y congruencia con lo que somos los panistas. Merece una sola cachucha, no 2. Merece pedir licencia por las buenas razones que hay que pedir licencia, para no confundir las cosas. ¿Cuántas veces, como panistas, no hemos criticado el uso de recursos públicos en los partidos, en las campañas? Por eso pedí licencia, para estar de tiempo completo, de cuerpo y alma con mi partido, no a medias, no el tiempo que me sobre. Al partido le hace falta que le dediquemos mucho tiempo, que nos concentremos en lo que es nuestro partido. Es el instrumento de bien común, es lo que va rompiendo los diques del viejo sistema, es el que sacó al PRI de Los Pinos, es el que sacó al cerverismo de Yucatán, es el que sacó al autoritarismo de nuestra nación, nuestro partido que somos todos nosotros. Por eso nuestro movimiento quiere vernos a nosotros mismos, que seamos el espejo fiel de lo que son nuestros principios y nuestras tradiciones, de lo que son nuestros orígenes, de lo que debemos de representar en el nuevo gobierno. Y por eso lo primero es lo primero, la unidad del partido. Si no hay unidad, discúlpenme ustedes, todo lo demás es auténticamente lo de menos. Y la unidad, no de micrófono, no de palabra, esa es una unidad muy fácil. Si yo les pregunto a ustedes si estamos unidos en este momento, sí o no, ¿qué me dirían? Pues que sí, porque estamos en un sabadito, antes de la comida, alegres todos, no tenemos contiendas internas todavía, ¿verdad? Ni se va a renovar el comité directivo estatal o municipal. Pero ¿qué tal si estuviéramos ya en una contienda interna? ¿Y qué tal si no sale nuestro candidato? ¿Cómo la ven? ¿Y qué tal si ese candidato, cuando sale, ni siquiera nos voltea a ver, ni siquiera nos invita a su equipo de campaña? O lo que es peor, que nos diga, ¿sabes qué? Como no estuviste conmigo, estás contra mí. Como no me ayudaste a ganar, ahora te excluyo y te pateo. Vete. Y te voy a tratar peor que los partidos de oposición. Yo por eso les digo que para ganar la elección del próximo año, para ganar la elección aquí en Mérida y en todo Yucatán, yo les pido que todos busquen la unidad en lo difícil, no en lo fácil. Busquen la unidad donde duele, donde hay que dar,
no donde hay que recibir. Que busquemos la unidad de compromiso, porque yo estoy convencido además que todos los panistas, todos, tenemos nuestra prueba de unidad, tarde o temprano. Cuando el partido hace algo que no nos gusta, cuando el dirigente toma una decisión, ¿sí o no? Yo tuve mi prueba de unidad, ¿eh? ¿Y saben cuándo fue? ¿Cuándo? Más o menos. ¿Quién sabe cuándo fue mi prueba de unidad? Porque yo ya tengo mi bautismo de unidad, ¿eh? Yo no vengo a proponerles algo solamente de palabra. ¿Cuándo fue? Cuando jugué y cuando... No lo digas chiquito, así como que de susurro. Cuando perdí, pues si perder no empobrece. En política no. Ni me hace más chico, ni me hace menos. Estoy aquí, estoy contento y con ganas de triunfar y que triunfe mi partido. No hay que temerle a la derrota. La derrota fortalece cuando quiere uno que fortalezca. En el momento que conocí yo el resultado, cuando Felipe Calderón ganó en el 2005, lo primero que hice, no me esperé a negociar posiciones, no me esperé una hora. Cuando conocí el resultado le hablé a Felipe, le dije, mira Felipe, de mí depende que tú seas el próximo presidente de México, punto. No hay más, no hay más, no hay más. Me fui a la candidatura por el Senado, vine aquí a hacer campaña con Alfredo, con Beatriz, ahí estuvimos recorriendo los eventos, y luego Manuel Espino, nuestro antiguo jefe nacional, me dice, oye Santiago, ¿y no quisieras coordinar la campaña de los senadores? Y le dije, sí Manuel, y me fui a todo el país coordinando la campaña. No es que no me hubiera dolido el resultado, claro que duele, humanamente duele, pero políticamente tenemos que ver para adelante. La política es de futuro, no es de pasado. La política es de construcción del bien, no es de historia, y menos de historia personal. Hay que dejar eso a un lado. Por eso yo les pido, amigas y amigos de Yucatán, a mi familia yucateca panista, la unidad antes que todo. Nos guste o no nos guste, la unidad. Busquemos entre todos poner nuestro granito de arena. ¿O qué digo un granito? Costalote. Que cada quien deposite su costal de unidad. Lo segundo que quiero comprometer aquí con el movimiento México Adelante es que preguntemos cada uno de nosotros lo que podemos darle al partido. Que ahora sea al revés la pregunta. No qué el partido me puede dar, sino qué puedo darle yo al partido. Hoy, ¿qué puedo? Tiempo, ideas, esfuerzos, recursos. ¿Quién dijo yo? Nadie. Cada quien uno le han dado la vida, por el amor de Dios, pero que cada quien haga su ejercicio hoy, no solamente de unidad, sino de trabajo, y no solamente de trabajo, de una acción permanente. Por algo nos apellidamos Acción Nacional, ¿sí o no? Pues acción es movimiento, es trabajo, es esfuerzo. Y no solamente acción, es una acción que se va en el tiempo, que nuestros fundadores ya le llamaron de una manera muy clara, brega de eternidad. Con unidad y con responsabilidad tenemos una parte del camino andado. La tercera parte, el tercer paso, que es el paso definitivo.
defender lo que somos los panistas. Hay cosas que han hecho tanto Vicente Fox como Felipe Calderón dignas no solamente de mención, no solamente de defensa, dignas porque son obras que han quedado en el país, nuevas instituciones, la transparencia. ¿Por qué en 70 años al PRI no se le ocurrió una sola ley de transparencia, un solo instituto que verificara la transparencia de los gobiernos a nivel federal o a nivel local? ¿Por qué en 70 años al PRI no se le ocurrió que también debía de haber salud para los no asalariados, no solamente para los afiliados del Seguro Social o del ISSSTE? Tuvieron 70 años y no se les ocurrió el Seguro Popular. Y en 11 años, los gobiernos de Fox y de Calderón han hecho más que en los 70 años en materia de salud. Lo doble. Y si nos vamos al tema de las carreteras, la verdad es que son cosas que hay que decirlas y repetirlas. En los últimos 4 años se han construido más carreteras que en toda la década última del PRI. En 4 años dobleteamos y más lo que ha hecho el PRI. Pero ahora se los voy a poner en kilómetros. En esta administración, en la administración de Felipe Calderón, se han construido 16,500 kilómetros. ¿Se los imaginan? Pues imagínenselos ustedes, porque es como si fuéramos de aquí, de Mérida, a Japón y la mitad de regreso. Es una obra colosal, es una obra de registro mundial, la inversión que se ha dado en carreteras y caminos en esta administración. Y ya no digo yo del manejo responsable de la economía. Imagínense ustedes si hubiésemos administrado las arcas públicas para eventos de artistas, para estar trayendo a ver ahora con qué artista salgo y con qué no salgo en el periódico, en la revista, o en la tele con la frivolidad. Imagínense ustedes si hubiésemos endeudado al país como lo endeudó el presidente del PRI. El primer priista recibió su estado con 300 millones de pesos. Hoy los coahuilenses tienen que pagar 11,000 pesos cada uno para pagar la deuda. De 300 se fue a 34,000 millones de pesos. Es un escándalo mundial, es un récord olímpico y mundial juntos. Yo digo, amigas y amigos panistas, que tenemos con qué para ganar la próxima elección. Y ustedes van a definir con quién. Eso les toca a ustedes, de manera libre, sin consignas, sin líneas, sin acarreados, de manera libre el panista. Que diga quién puede defender esto allá afuera. Que diga quién puede de mejor manera ganar la elección afuera. Que diga quién quiera de mejor manera hacerse cargo de la responsabilidad de la seguridad del país y bajarla a los niveles tolerables para nuestras familias. Esa decisión la tienen ustedes. Y yo de antemano les digo una cosa, conmigo no se confundan. Si ustedes me dicen que voy a ser soldado raso en la contienda, soldado raso seré. Conmigo no tienen duda, ni me voy del partido, ni me voy a poner de brazos caídos, ni me voy a poner a lamentarme.
No lo hice en el 2005 y no lo voy a hacer ahora. Ah, pero si me dicen que yo lideré esta contienda, que sea el general, el estratega, el que defienda el PAN en la obra buena de sus administraciones, el que defienda lo que somos, nuestros valores y nuestros principios. Aquí en Mérida les hago este compromiso, que de por mí queda que el PRI no regresa a Los Pinos, y aquí lo afirmo. Siempre, en los momentos difíciles, en los momentos comprometidos, a mí me gustaba recordar una anécdota, pero ¿qué les diré yo? La recordaba siempre hacia mí, en privado. Ahora quiero contárselas a ustedes. Y es la anécdota de por qué soy panista. Simple y llanamente, ¿por qué soy panista? Yo estoy seguro que si les hago esta pregunta a cualquiera de ustedes, me dará una respuesta. Y todas las respuestas se van a parecer más o menos. ¿Por qué somos panistas? Yo les voy a decir por qué estoy aquí. ¿Por qué estoy encabezando este movimiento panista dentro de mi partido? ¿Y por qué pienso que es el momento de fortalecer al partido? Mi padre, don René Krill, que en paz descanse, él fue muy amigo de don Manuel Gómez Morín. No fue fundador, fue más bien de la segunda o tercera generación, pero acompañó a don Manuel sobre todo ya en su vejez y estaba muy cercano a él. Todos los sábados, cuando don Manuel estaba en México, lo iban a visitar un grupo de amigos. Tenía su casa allá en el Distrito Federal, en un lugar sur, allá en San Ángel. Y mi padre iba, pues de cuando en cuando, esos sábados, antes de la comida, por cierto, hagan de cuenta, pues como a esta hora, un sábado. Y a veces me llevaba. Cuando me llevaba, yo me quedaba jugando en el jardín una cascarita con los nietos, los Landerreches, los Gómez Morino, que estaban todavía más chicos, excepto Juan Pablo, que era un poquito mayor que yo. Ahí nos quedábamos jugando. Y un día le dije a mi papá: oye, papá, ¿le puedo hacer una pregunta a don Manuel? Claro que sí. Nada más espérate a que salgamos de la plática y ya en el camino te paras y le haces la pregunta. Muy bien, pues ahí me quedé jugando. Acabaron de platicar los mayores, así les decíamos antes. Salieron los mayores, nosotros ahí estábamos jugando. Veo a don Manuel y me le aproximo. Y le digo: oiga, don Manuel, ¿por qué le pusieron pan al PAN? Y se me queda viendo. Estaba yo chico. Conocí al fundador. Digo, tengo algunas canas, pero no vayan a pensar que tampoco tantas, ¿verdad? Pero sí conocí a don Manuel. Tendría yo 12 o 13 años, más o menos, cuando me ocurrió esto. Y me dice don Manuel, pues me empieza a dar una explicación pues bastante elevada para mi edad y que no le entiendo, porque me hablaba de un movimiento, de un grupo de universitarios, de la secuela de la revolución. Yo me imagino que me decía eso, pero honestamente no le estaba yo entendiendo. Entonces me queda viendo y me dice: muchacho, no me has entendido, ¿verdad? Pues no, don Manuel. Entonces me dice: te lo voy a explicar de otra manera. Le pusimos pan al PAN porque México tiene mucha hambre.
¿Me entendiste? No, pues así sí. Así está claro. Pues yo estoy aquí por esa respuesta. Porque sigo pensando que México tiene mucha hambre. No el hambre que tenía México en la época de los fundadores. Es un hambre distinta. Hambre de paz. Hambre de justicia. Hambre de educación de calidad. Y por eso les digo desde ahorita, para que nadie se confunda, conmigo no vamos a volver a hacer una alianza con la profesora Esther Gordillo. Conmigo no. Conmigo no. Hambre. Hambre de que mi partido gane. Hambre de no ver volver al PRI de los Pinos. Traigo mucha hambre. Y por esa hambre estoy aquí con ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Santiago Krill. Y el Movimiento México Adelante también le gusta escuchar a la voz de los panistas, saber cuáles son los problemas. Y entonces abriremos una ronda, 2 rondas de 3 preguntas para poder platicar y conversar con Santiago acerca del PAN, de México y todas sus dudas. Les pedimos que levanten la mano para hacer las primeras 3 intervenciones. Por acá hay uno. Y nada más les pedimos que nos den su nombre, por favor. Bueno, buenas tardes, yo soy David Díaz y pues soy panista, ¿no? Usted comentaba cuando dijo de que México tiene hambre de justicia y de paz, y a mí me hace mucho ruido la palabra paz, ¿no? Que creo que en este sexenio pues fue algo que se vio pues difícil. Entonces mi pregunta sería, si usted llegara a ser el líder para la presidencia, ¿seguiría por la línea de esa guerra contra el narcotráfico o buscaría otra alternativa pues un poco pues que disminuya las bajas que ha tenido el país, ¿no? Que han sido pues exageradas? Me gustaría saber un poco de cuál es el plan que tiene Santiago Krill para este tema que este último mes fue sonado en el Casino Royal, que fue algo espantoso y muchas cosas que han sonado. Esa es la pregunta que yo tengo para usted. Muchas gracias. Por acá teníamos otra pregunta de este lado. Acá de la... Bueno, la pregunta mía iba precedida de un breve comentario, si me permiten hacerlo. Varias cosas que dijo usted encajan en lo que yo pensaba decir, lo voy a decir, pero va a ver cómo hay ciertas coincidencias maravillosas, decimos en Yucatán. En primer lugar, usted habló de un México en sentido patriótico, hacia adelante y todo. Yo lo que quería hablar es de ese México, pero de los mexicanos, no del México abstracto que todos entendemos, sino de los mexicanos. Habló usted de PAN y yo quiero hablar de hambre, pero es lo mismo. En fin, quiero entrar a lo que yo había pensado decir y que veo las coincidencias que son coincidencias. En primer lugar, el artículo 123 de la Constitución, es el sexto capítulo de la Constitución, tiene un artículo único, el 123, en que habla de la previsión social y el trabajo. En cierta forma, dice primero que tenemos los mexicanos el derecho al trabajo, y hay muchos que no han podido trabajar,
primer lugar. Segundo lugar, la fracción sexta de ese artículo 123 señala que el salario mínimo, y aquí es donde quiero abundar más, el salario mínimo general debe satisfacer las necesidades básicas del jefe de familia, y luego agrega que debe satisfacer este jefe de familia, además, las necesidades educativas de los hijos. Y el tercer párrafo de ese artículo 123, fracción sexta, señala que la comisión, el gobierno federal debe supervisar los salarios mínimos generales, creando una comisión representativa de trabajadores, cúpula de empresarios y el gobierno federal. Y a esto quiero yo enfocar la pregunta que luego le voy a hacer. En el Partido Acción Nacional de que usted habló, la eminente dignidad de la persona humana es lo primero y encaja mucho con el artículo 123. Y usted habló algo del partido también, de la patria ordenada y generosa, mencionó usted también algo. Entonces, la calidad de vida que pretende el artículo 123 no se ha conseguido y esa es una violación constitucional a ciencia y paciencia, y me da pena decirlo, de no solo un partido, sino no he visto que los partidos de México hablen de cómo corregir esa violación constitucional. ¿Por qué es violación? Porque no se cumple por el precepto. Y hay una parte de un artículo por ahí, 136, que dice que la obligación es de fuerza. Y usted tiene fuerza para hablar y eso es bueno para un presidente de la República y para otras cosas. Entonces, estamos viendo que hay una serie de violaciones y nadie hace nada. Eso es lo que da tristeza, ¿verdad? Entonces, queremos un México adelante. Vamos a pensar en este momento, y me estoy alargando y no es la intención, en la mitad de los mexicanos, no del México todo o del México de arriba, como yo digo, sino del México de abajo, como Mariano Azuela, en la época de la Revolución, dijo los de arriba y los de abajo. Entonces, seguimos con el México de la independencia, seguimos con el México de la Revolución. Y se ha avanzado, como dijo usted, mucho por nuestros gobiernos. En salud, lo dijo usted, qué bueno. Yo quisiera que el presidente que siga, el señor Krill, espero que así fuera, tuviera la energía para apoyar a que los salarios mínimos dejen de ser anticonstitucionales. Y le quiero dar la sugerencia para la plataforma política que vamos a tener que hacer y que usted puede influir mucho en ella, y si llega presidente, como yo espero, cumpla con eso. ¿Qué es lo que yo quiero sugerir? Que como presidente Calderón y Fox terminaron, como usted dijo, en 11 años, prácticamente la cobertura nacional, dijo ya el presidente, en salud, médico y medicinas, ¿por qué no un presidente del PAN trate de evitar esa violación constitucional permanente para que los salarios mínimos dejen de ser lo que sean? Si se crearon estos salarios mínimos vergonzosos, de 1 hora de salario en Estados Unidos, son 8 horas en México, esa es una vergüenza nacional y nunca se reconoce. Y los políticos menos, ¿verdad? No hablo de los políticos panistas, pero nadie reconoce esa vergüenza, es la realidad. Entonces, yo lo que quiero ver es si usted se adorna, que no es la palabra de que se adorne, pero usted por su personalidad en el PAN, al margen de que es candidato, su personalidad en el PAN y como candidato a la presidencia, yo espero que como presidente, sugiera en la plataforma que al fin se rompe el tabú. Usted lo dijo, Acción Nacional en 11 años ha hecho cambios drásticos. ¿Por qué no empezar el partido, y en particular usted, a ver qué se puede hacer? Y se puede hacer mucho, con lo que yo he oído hablar de usted, se puede hacer mucho. Les sugiero ver si en 6 años del gobierno de usted, o el que vaya a ser, pero yo espero que sea usted, que en esos 6 años vea qué mecanismos establece la intelectualidad del PAN para que los salarios mínimos no suban como se hacía cuando empezó la industrialización de México y capitalizaron algunos para hacerse ricos, que siguen siendo ricos. Y el salario mínimo fue para que la riqueza de los mexicanos, su esfuerzo y sudor, hiciera grandes empresas competitivas a nivel mundial hoy en día. Pero ya se acabó eso, Dios mío, hace 50 años. Se sigue exprimiendo al pueblo de México con salarios que no dan para cubrir los preceptos constitucionales. Concretamente le pido que influya en la plataforma política
para que vean la manera de resolver los panistas, plataforma política del PAN, que vean la manera de influir para que los salarios mínimos dejen de ser anticonstitucionales. Y lo primero que recomiendo es que los salarios suban más allá de la inflación, que los salarios mínimos suban más allá de la inflación para que sea al revés de como es hoy. De años atrás y años atrás y años atrás, la inflación va más arriba que los salarios mínimos. Ya se dijo que el mexicano, el 25% de los mexicanos no ganan para la canasta básica. Ya se dijo que la mitad de los mexicanos están en pobreza. Y en Yucatán, cuando Patricio subió al poder, si mal no recuerdo, Yucatán es el quinto estado más pobre del país, una vergüenza. Y Chiapas, vergüenza mayor, el estado más rico de México, primer lugar en pobreza o segundo lugar en pobreza. ¿Cómo es posible? Si Chiapas genera tanta riqueza a la nación, pero es que no hemos entendido que los mexicanos somos parte de México. Y esto que pido es hacer patria. Si pensamos en los mexicanos, la mitad de los mexicanos, y lo dijo Gabriel Paz en el diario Yucatán una vez, estoy de acuerdo desde antes con ella, hacer patria es elevar el nivel de vida de los mexicanos, y esta es una oportunidad suya para que usted la capitalice por sus cualidades que tiene. Y eso. ¡Bravo! Su nombre, por favor. Jesús Rojas Comedia. Sí, mi nombre es Gilberto González Álvarez y soy activo del partido. Por mi edad, ya tengo los 60 años, pues dejé una vida productiva atrás desde mi juventud. He trabajado en grandes empresas, pero al final de esta carrera de trabajo, me encontré que para mi jubilación no había quien me asesorara, al menos que fuera un bufete. Entonces es un problema que los hombres que ya estamos llegando a los 60 años, no hay quien nos asesore adecuadamente cómo tener una jubilación pues más o menos digna. Ese es un gran problema que hemos tenido en nuestra generación. Y por otra parte, pues al no tener una asesoría digna, pues nuestros salarios de jubilación son muy bajos. Entonces, estoy hablando ahora, pero para que los jóvenes no cometan el error que yo cometí de no estar bien asesorado. Entonces, que nos asesoremos y ojalá que Santiago Krill, quien no tengo duda que es un hombre que tiene la capacidad para ser presidente de México, pudiera ayudar a esta juventud para que a futuro no tenga problemas en su jubilación, que se jubilen con una jubilación digna para todos los jóvenes y para todas las personas grandes que podamos ya disfrutar de esta vida a esta edad. Gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar déjenme explicarles que en el recorrido que estoy haciendo en todo el país, estoy tratando de cambiar el formato de los eventos nuestros, en donde llega alguien que aspira o está interesado, dice un discurso, viene el aplauso y se va. Para mí es muy importante escuchar al PAN, al panismo de carne y hueso, en sus inquietudes, en sus problemas, en sus críticas, en sus quejas, en sus propuestas, y por eso es este formato. No es casual, para que nos veamos todos de frente, para que podamos estar interactuando y para que podamos estar participando. Para mí es muy importante este ejercicio, no los eventos multitudinarios, esos vendrán después. Es el momento de la reflexión entre panistas. Dice un dicho muy bueno nuestro, que hablando se entiende la gente, y yo quiero entender cerquita a mi partido, al militante, en su preocupación, en sus sueños, en sus angustias que tiene, y para eso sirven estos foros. Tengo 3 intervenciones que son fundamentalmente de lo que yo haría. No vine yo, o al menos en la primera parte de mi intervención, no les dije por dónde me iría,
Lo que me están ustedes preguntando en el fondo es, ¿tú qué harías? Me dice David, ¿qué harías en el plano de la seguridad y para bajar el nivel de violencia? Y me pregunta David, ¿seguirías o no lo que está haciendo Felipe Calderón? Lo primero que respondo, para que no quede la menor duda, es que para mí los criminales tienen que estar en la cárcel y no en la calle. Nada de componendas, nada de acuerdos, a la cárcel. Es muy importante. Lo segundo, yo quiero aportar toda mi experiencia que tuve como secretario de Gobernación 5 años. En condiciones distintas, sí, en circunstancias diferentes también. Pero quiero aportar, y haría yo algunas cosas que hoy solamente voy a apuntar, porque sí quiero dejar muy claro que en este tema me he preparado a fondo en todos estos años con la experiencia que tengo. En primer lugar, pienso que debemos de tener un solo mando federal. No muchas instancias que hacen lo mismo, porque cuando son muchos los responsables, no hay en el fondo un responsable. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué instancia es la responsable de combatir al crimen organizado? ¿Qué me responderían? A ver, el Ejército, la SIEDO, la Marina, la Policía Federal. ¿Se dan cuenta? En su respuesta está mi planteamiento. Al ver qué pasa en el mundo, sea en Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Colombia, hay una Secretaría del Interior que tiene todo el mando de la seguridad interior del país. Todo. ¿Y qué es todo? La policía, las cárceles, la inteligencia del país, las aduanas, la migración, la protección civil del país, en un solo mando. El secretario del Interior, que cuando habla, los demás se callan. El monopolio de la fuerza tiene que estar en un solo mando, que sea mucho más fuerte que los de enfrente, que los malosos. Segunda línea. Entonces, lo que he propuesto es una Secretaría del Interior, que por cierto fue lo que los americanos hicieron después del ataque a las Torres Gemelas. Hicieron su Secretaría del Interior porque estaba todo disperso, como está hoy en día en el país. Segundo, haría una instancia especial y especializada para combatir a la delincuencia. ¿Han oído hablar ustedes de la DEA? Pues es una especie de DEA mexicana. Un cuerpo civil que enfrente la problemática y que el Ejército pueda ir transitoriamente, regresar a sus funciones originales, pero no de un día para otro. Sería un absurdo. Hasta que estuviera bien puesto el sistema y pudiera enfrentar con éxito, hasta entonces el Ejército tendría que seguir cumpliendo estas funciones que no son propias, pero que son necesarias. No propias, pero necesarias. El tercer aspecto, solamente diré algunas líneas. Para mí, el objetivo de la seguridad pública es bajar los niveles de violencia. Ese es el objetivo. Que podamos vivir en paz, para decirlo de una manera sencilla. Entonces, en función de ese objetivo, yo creo que tenemos que dar una lucha y un combate con mucha contundencia, con la misma contundencia con que aprendemos a un criminal y lo ponemos en la cárcel, con la misma contundencia. Es el dinero
El crimen organizado es crimen porque es una conducta mala, pero es crimen porque es un gran negocio. Infortunadamente es el negocio más rentable del mundo. No me gusta esto decirlo así, pero lo es. No hay nada que se le compare a lo que gana un criminal de estos en sus actividades, con lo que gana el empresario más rico, por más rico que sea. Entonces, para mí el combate debe ser combatir la economía del crimen organizado. La pregunta es, ¿dónde está el dinero? Se aprende a un capo, a un sicario, y su patrimonio, ¿dónde queda? Porque es con el dinero con el que se compra el arma, es con el dinero con el que se corrompe a la autoridad, es con el dinero el que se hace la corrupción y se va desvencijando todo el sistema. Entonces, la tercera línea es combatir el patrimonio de estos criminales. No solamente ponerlos en la cárcel y que pierdan su libertad, que pierdan también su dinero, todo, pues si es mal habido, pues si es lo que hace el daño. Ahí dirigiría yo también mis baterías. Cuarto punto. Es un crimen transnacional. ¿Saben de dónde viene la droga más violenta que pasa por nuestro territorio? De Colombia, de Bolivia, de Ecuador y de Perú. Y ahora lo que yo me pregunto, ¿está prohibido o no sembrar ahí la planta de coca? ¿Está permitido? Está permitido. Si alguien va a Machu Picchu, que es, digamos, nuestro correspondiente como Chichén, no, como Chichén no hay. No hay, ahí sí se los digo, no hay simplemente. Pero digamos, como en un segundo grado, el Machu Picchu de allá está muy alto, le dan a uno hoja de coca o para mascar o para tomar té. A ver, ¿quién es el presidente de Bolivia? Evo Morales. ¿De dónde surge Evo Morales? ¿Era qué? Cocalero. Era de los productores. Él surge de un movimiento que produce coca. ¿Qué les parece? ¿Y saben qué? Toda la coca que se produce en estos 4 países va acabando con los países donde va pasando. Panamá, Honduras, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Belice y Guatemala, México y Estados Unidos. Y luego, unos producen. ¿Y quiénes mayormente consumen lo que producen los países andinos? Los gringos. A ver, ¿y está la distribución totalmente prohibida en los Estados Unidos o no? Pues sí está prohibida, pero como que medio permitida, porque sigue el consumo más o menos en el mismo nivel que la producción de los países de abajo. Entonces, tenemos que hacer, y esta es mi cuarta línea, tenemos que hacer que los países productores y consumidores asuman su responsabilidad. Porque nosotros estamos padeciendo, estamos tratando de frenar un tráfico que viene del sur y que va para el norte y que genera violencia y muerte. Y como ese tráfico es tan rentable, hay mucho dinero. Y es el dinero que corrompe, es el dinero que compra armas y es el dinero que está haciendo mucho daño. Entonces yo buscaría poner un buen acuerdo en productores y consumidores para que asuman su responsabilidad. Porque a mí no me parece justo que los mexicanos pongamos nada más los muertitos y ellos se lleven el tráfico medio permitido, la producción y el tráfico para arriba. Lo digo con mucha claridad.
Entonces sí tengo una idea muy clara, producto de la reflexión serena, de ir y viajar y ver en los países lo que ha ocurrido, cómo se están dando las cosas, y por eso traigo ideas nuevas a este problema antiguo. Estoy preparado. Me tocó gobernar el país 5 años en condiciones muy diferentes a las que hoy se enfrenta el país. Yo quiero aportar todo mi pensamiento, mi conocimiento y mi experiencia, y quiero dar este debate allá afuera, defendiendo lo que ha hecho Felipe Calderón, pero dando un paso hacia adelante, aprovechando de lo que él ha hecho, y por eso puedo plantear este nuevo paso, por el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho Felipe Calderón. Quiero estar ahí en el debate y lo quiero ganar además. Que el reparto de la riqueza sea reparto en una manera diferente. Pero ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo mejorar la situación para que se den salarios dignos? Pero me voy antes. ¿Cómo mejorar la situación para que se dé el empleo? Estaba el otro día en un evento como este, en Chichimilá, y platicando aquí con Hugo y con otras personas, dije, ¿cómo cuánto ganará una persona que estaba ahí con nosotros, un panista? ¿Saben cuánto concluimos que ganaba? Al mes, 1,200 pesos. 1,200 pesos al mes. Eso ni salario mínimo, me explico. O sea, el problema va mucho más allá que un salario. Porque si nos vamos, digamos, a los salarios de hambre en el campo, pues eso es otra cosa, ni el 123, ni ninguno de los apartados o capítulos funciona. ¿Qué es lo que yo veo para mi país? Y aquí no hay fórmulas mágicas. Las cosas son o sencillas y se entienden o no son. Para que haya riqueza en este país se requiere inversión. Para que la economía se mueva se requiere dinero para invertir. ¿Y en qué se invierte el dinero? Yo digo que en dos cosas. En inversiones que produzcan empleos, es decir, inversión física para el país, en industrias, en infraestructura, en turismo, o en inversión de capital humano. Y por eso no quiero la alianza con el Bester, porque cuando hablo de inversión de capital humano es inversión en la educación, en el empaque humano del país, en el ser humano, en su educación de calidad. ¿Cuántas horas estudia un estudiante de primaria? 4:30. ¿Cuántas horas piensan que estudia un estudiante de Corea del Sur? Aquí hay maestras. Sí, tú eres maestra. ¿Saben cuántas horas estudia un estudiante primario en Corea del Sur? 8 horas. Y tiene mucha lectura, maestra. Ahí está la maestra de Celestún. Muchos saludos. ¿Y saben cuál es el calendario de un niño? El calendario anual, ¿cuántos días al año estudia? ¿Cuántos? 180. Supuestamente el calendario escolar debe andar en 200 días por año. Se estudia más o menos en promedio 190. ¿Cuánto estudia un niño, un coreanito del sur? 230. A ver, vamos a hacernos esta pregunta con honestidad. Y yo como quiero y aspiro, o más vale que hable con la verdad, o simplemente esto no funciona. ¿A poco vamos a ser lo doble de inteligentes que los coreanitos?
Si nuestros estudiantes estudian la mitad de horas por día y tienen un calendario anual muy inferior al nuestro, ¿cómo vamos a poder competir con ellos? ¿Me explico? Inversión ahí. Y la inversión en capital físico, que son las inversiones que debe hacer el gobierno y los privados, tenemos que ir abriendo el paso de todos los mercados que están monopolizados. Porque si hay monopolios, no hay inversiones. Si hay monopolios, hay productos caros y de mala calidad. Si hay monopolios, no hay inversión en ciencia y tecnología porque no la requieren. Con los productos que tienen, con los mercados cerrados, pues no necesitan más. Y tenemos que cambiar las reglas fiscales, laborales, las laborales, y entonces sí, el salario mínimo y el empleo sería otra cosa en el país. Yo tengo esta visión que es posible, que es factible, que es conveniente, que es necesaria para mi país, lanzarlo de otra manera. Ir arrancando de raíz los problemas ancestrales que tenemos, que sí se puede. Y por eso estoy aquí. Por esa hambre de poder hacer las cosas y porque creo que lo imposible es posible. Echándole ganas, inteligencia y mucho amor por México. Jubilaciones y pensiones. Perdón que me extendí un poco más, pero son preguntas fuertes, la de seguridad y la de economía, ¿no? Una disculpa porque sí me fui un poco largo. No me gusta hablar mucho, pero ¿es ok? ¿Verdad? Bueno, dice que ya estuvo así, no sé qué me quiso decir. No sé si me regañó. Al revés. Y para jubilaciones y pensiones, a mí me tocó sacar adelante la iniciativa de Felipe Calderón en materia de pensiones, pero todavía tenemos que hacer algo mucho más que eso. Tú hablabas, Gilberto, de contar con asesores. Yo creo que no hay mejor asesor que una buena ley sencilla, una ley que reconozca todos los años que has trabajado y que imponga a quien te contrató y de quien recibiste un salario, una jubilación justa. Y justa es para poder vivir el resto de tus días de acuerdo con el trabajo y el salario recibido, tal cual. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en la parte laboral, en salarios, en jubilaciones, en el sistema de pensiones, y yo voy más allá. A mí lo que me gustaría ver para este país es un sistema universal de cobertura de pensiones y jubilaciones. Y también un derecho al pago de desempleo. Y yo creo que si le damos una vuelta a la economía y si la redirigimos y empieza a trabajar y a caminar bien, yo creo que eso se puede lograr. Porque lo que yo no estoy de acuerdo es que siga la pobreza extrema en este país. En eso sí no puedo estar de acuerdo. Yo creo que no hay nada más que confronta al bien común que la pobreza. Si este partido tiene un sentido claro, directo en lo que debe de hacer, es combatir eso. Es un partido de bien común y no hay nada que agravie, que afronte, que dañe más al bien común que la pobreza, tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos por aquí alguna participación más que se estaba levantando la señora. Era la misma pregunta. Por acá hay una pregunta más, 2 y 3 por allá. Buenas tardes, antes que nada, mi nombre es Luis Sabido Aguilar y quería hacer un comentario. Hablaba usted mucho ahorita de las preguntas de seguridad, hablaban de las preguntas de jubilación, hablaban de los salarios. Yo creo que todo esto tiene una base muy atrás, como usted decía, la educación. En México, por lo que se había vivido en la época de hace 50, 60 años, se dejaron creer y dejaron crecer, una de las cosas más importantes y algunas cosas que ha afectado, yo considero, al país más que otras, los famosos sindicatos.
no dejan crecer, perdón, al país. ¿Por qué? Porque hay una cosa importante. Todos ellos se han creado en base a estructuras y a protección para ellos mismos. Y han sido muy fuertes. Si hablamos de electricistas, hablamos de los de Petróleos Mexicanos, del Seguro Social. O sea, tienen unas ventajas que no tenemos nosotros como trabajadores o simples mortales, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué buscaría usted? Y otro de los que frena mucho es la educación. Se hablaba ahorita, acaban de dar ya el resultado de la prueba enlace, y es drástico lo que cayó, y nosotros, si desde arriba el gobierno federal hace un gran esfuerzo, pero desde abajo los maestros no ponen de su parte, realmente creo que ahí estamos mal. ¿Qué haría usted para remediar esos factores? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Santana. Enrique Santana. Yo le pediría que implantara una ley para proteger a la juventud recién egresada de distintas instituciones. Muchos jóvenes egresan de distintas instituciones, de distintos colegios, y están desempleados. Andan tocando puertas y no tienen trabajo. ¿Qué se puede hacer por ellos? Dos, las personas de no, digamos, tercera edad, pero ya maduras, después de los 40 años, no les dan empleo en ningún lado. No toman en cuenta la experiencia que tiene la persona adulta para darle empleo. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Chuc, es alcalde de Semul. Licenciado Santiago, yo no le voy a hacer una pregunta, sino que le voy a sugerir algunas propuestas. Tengo confianza de que va a llegar a la presidencia de la República. Yo le pediría hoy que de llegar a la presidencia, poner candados a los gobiernos a nivel nacional, a todos los gobiernos. ¿Por qué hay que ponerle los candados? Porque tenemos un ejemplo de Yucatán. Hoy se ha dado mucho dinero en Yucatán, ha llegado muchos recursos y se ha gastado en farándulas, en promociones televisivas, en la prensa. Desgraciadamente, hoy tenemos un gobierno que solo está pensando en su imagen. Y como usted comentaba hace un momento, Chichimilá es un ejemplo de pobreza. No está llegando los recursos, no está llegando la infraestructura al campo, a los municipios. Semul es un ejemplo de ello. Vive en una pobreza muy extrema. No tenemos fuente de empleo. Entonces, es por eso que mi sugerencia, que los recursos federales que lleguen al Estado, cualquier gobierno que sea panista, perredista o priista, sea etiquetado, que tenga candados, que solamente sea para asistencia social, vivienda, apoyo a la educación. Eso es lo que realmente se necesita, porque yo he visto que realmente el gobierno federal de Calderón ha mandado muchísimo dinero. Y yo me pregunto, aquí están los compañeros, ¿dónde está el avance del estado de Yucatán? No ha habido nada de eso. Pero entonces, nosotros nos comentamos que eso, yo creo que depende del gobierno federal ponerle un hasta aquí o una ley que se pueda mandar al Congreso y a la Senaduría para regir las normas, porque no es posible que tanta pobreza, y se habla de cuántos millones de pesos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con las asociaciones civiles. Hay una que se llama Produce, creo que Yucatán Produce. Todo el tiempo esa asociación ha sido marginada, por decir así, es un ejemplo. No es que yo esté a favor de la asociación porque ni conozco al presidente, pero siempre ha sido un pugilato. Entonces, desgraciadamente, cuando el gobierno que tenemos ahorita te identifica que eres, por ejemplo, panista,
ya bailamos pegados. Durante los 5 o 6 años ya estás marginado y no puede ser eso. Entonces yo pediría que a través de las dependencias federales como Zagarpa lleguen directamente a los municipios, ya sean panistas o priistas o de cualquier otro partido, se les dé realmente a la base, a la población. De esa manera podemos ver la productividad y se va a descargar muchos problemas al gobierno federal, porque desgraciadamente llega directo al gobierno del Estado y el gobierno del Estado pues hace y deshace como lo que nos está sucediendo. Entonces yo siento que eso es cuestión de iniciativas de ley y que en su momento yo creo que se aprobaría para el bien de todo el país. No solamente estoy hablando del Estado de Yucatán, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces de esa manera va a haber mejores escuelas, mejores alumnos, niños sin obesidad, niños mejores alimentados, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, yo esto es mi sugerencia, ¿no? Que realmente se ponga una ley donde se diga los lineamientos de cómo debe manejar los recursos un gobierno del Estado. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Sí. A ver, una más. Que no es la última, la penúltima. Soy Claudia Solís Martínez. Soy panista por convicción. Nadie me convenció. Soy de Mérida, Yucatán. Claudia Solís Martínez. Y yo quisiera hacerle una pregunta. El PAN, estoy en el PAN porque sus ideas, la manera de ser, su pensamiento, sus convicciones. Mi pregunta es esta. Vivimos en un país demócrata. ¿Qué quiere decir democracia? Que en el país debemos de vivir todos iguales, semejantes y tener un futuro para los jóvenes y para todos en general. Si usted en este momento me diría por quién voto yo le diría que votaría por mi esposo, porque él me mantiene. Él no tiene un salario de ninguna institución de gobierno, es mecánico y nos mantiene, le da carrera a mis 3 hijos y salimos adelante con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y yo a mis hijos les he dicho, el día que tú quieras tener dinero, sé político, porque son los que más ganan. Entonces yo le daría una sugerencia a usted, estando usted, que no dudo que llegará a ser presidente de la República, por su manera de pensar, que sería bueno que también los políticos tuvieran un salario, como decía el señor, semejante al de todos. ¿Por qué todos quieren ser diputados, senadores, presidentes de la República? Porque por desgracia son los que mejor ganan, son los que mejor vida tienen y nos la merecemos todos, porque todos luchamos y todos somos personas. Y sí, en una ocasión dijeron que Patricio Padrón Laviada no había estudiado y llegó al gobierno del Estado, pero hoy en su cara le puedo decir que gracias a él somos el mejor Estado, que aún sin estudio él logró lo que mucha gente no ha logrado. Sí me gustaría que nuestro salario fuera semejante al de un diputado, ¿verdad? O más o menos, digo yo. Sé que a mucha gente le voy a caer mal, ¿no? Porque muchos aspiran a entrar a la política. Pero es algo que no podía dejar pasar y que sí me gustaría que usted lo tomara en consideración. Muchas gracias. Gracias. Y lo admiro, lo admiro. Pues ahora sí que, Claudia, lo que dijiste, yo creo que aquí si lo ponemos a votación ganas, ¿eh? No te vayas a poner a votación porque me ganas. Miren, para decirlo de una manera sencilla, ¿qué es lo que yo tengo en mente? Romper los viejos diques del sistema antiguo que todavía siguen gobernando muchos aspectos de la vida nacional.
El PAN está en gobierno, pero tenemos los gremios con reglas viejas, los sindicatos, como decía aquí Luis. Tenemos el gobierno, pero están las centrales campesinas que impiden que los recursos lleguen al surco y que se queden con el campesino. No llegan ahí. Tenemos el problema de que un político pobre es un pobre político. Esa es la cultura del PRI. Es la cultura de Jan González. Y esa cultura lo que implica es que la política debe ser para enriquecerse. Un político pobre es un pobre político. Vean nada más ustedes lo que encierra esa cultura. Es contra lo que yo quiero luchar y quiero acabar con ello. Por eso, en los sindicatos, yo creo que habría dos cosas, para democratizar la vida sindical. Voto libre y secreto. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que todos nosotros elijamos a nuestros gobernadores, a nuestros presidentes municipales por voto libre y secreto, y cuando se llegan a las asambleas sindicales, el voto es a mano alzada en frente del líder? Si hubiese voto libre y secreto en los sindicatos, yo estoy convencido de que habría una revolución democrática en todos ellos. Segunda cuestión en los sindicatos: transparencia en sus tesorerías. No es posible los recursos que tienen y cómo los manejan y a dónde los dirigen, porque son un apéndice más del PRI. Lo son en las campañas. Aquí vemos a Romero de Champs con su camisa roja dándose las vueltas, vemos la fuerza mexiquense y vemos todos con los recursos de sindicatos y de gobiernos. Yo quiero acabar con eso, darle, digamos, la estocada de muerte al sistema viejo, que todavía vive. El dinosaurio efectivamente anda por todas partes y tiene muchos rostros. Por eso, los panistas no podemos permitirnos hacer simulación alguna con el viejo sistema. El viejo sistema sigue vivo, no como antes, pero sigue vivo. El bebesaurio, por más copetón que tenga o por nueva actitud, es la misma de siempre. Mañosos. Y ya no decimos más, ¿verdad? Porque luego nos regañan. Hay menores. Pues estoy de acuerdo, Claudia. Salarios justos, acordes con nuestra realidad. Yo digo que tenemos partidos ricos con un pueblo pobre. Yo empezaría por ahí, ¿verdad? Ahí. Y que quien llegue al poder no llegue para enriquecerse. Eso es muy importante. Porque todo lo demás se hace menos si el que llega, llega con ese interés mezquino de tener posición, como decían por aquí, o de tener dinero. No, el dinero se puede hacer de buena manera trabajando en otra parte. No hay necesidad de pervertir la función pública, ¿no? Y finalmente, como última mención, o penúltima digo yo, a los jóvenes, aquí veo muchos jóvenes. Muchos jóvenes, primero, para contestar aquí. Miren, quiero decirles que en primer lugar, para mí, ser joven es en presente. Todos los discursos que hablan del joven hacia futuro, yo no les creo. El joven es de aquí y ahora. ¿Cuáles son las necesidades que debemos de cubrir, que debemos de atender, que debemos de estar cerca? Primero, la educación. Eso es lo primero. El gobierno de Felipe Calderón está proveyendo más de 6 millones de becas, no tanto para jóvenes ya de su edad, sino para todavía
más jóvenes, primarias. Ustedes que irán por secundaria, preparatoria, universidad, ¿a poco ya se casaron? No, tampoco. Tampoco, ¿verdad? El estudio. A mí me ha tocado ser 17 años maestro universitario. Me tocó formar la carrera de Derecho y ser director del Departamento de Derecho en el ITAM, que es una universidad de México. Ahí estuve como director y fui profesor 17 años, 34 semestres. Y les digo, para mí, no hay mejor manera de tener oportunidad en la vida que estudiando. La época de las vacas flacas vendrán la época buena y la época mala, pero lo que sí les digo una cosa, que lo que tienen de formación en su cabeza no se los quita nadie, nunca. Es su mejor seguro para enfrentar la vida, el estudio. Yo por eso dedicaría todo lo que yo pudiera para el estudio, para fomentar el estudio, para que no hubiera deserciones donde más las hay. ¿Saben dónde se va buena parte de nuestros muchachos? En el segundo y tercer grado de secundaria. Ahí es cuando se nos van muchos. Ahí es cuando yo quisiera recogerlos, que no se fueran del sistema educativo. Segundo, y por sistema educativo digo un sistema educativo de calidad mundial, que puedan competir en el mundo. Están en internet ustedes, Twitter, Facebook. Sí, dicen que sí, aquí algunos. ¿Tú también? Pues yo creo que hay que estar, porque saben cuál es la diferencia, porque aquí hablaba usted de la tercera edad y de un joven. ¿Saben cuál es la diferencia? No, ahí les va. Unos tenemos la juventud más acumulada que otros. Otros la tienen poquito, tú la tienes poquito, yo la tengo más, y otros un poco más. Pero todos somos jóvenes, ¿sí o no? Pues cómo no, de actitud, ¿verdad? Cuando menos. Y del corazón, ¿verdad? Jóvenes somos todos. Pues yo les digo, jóvenes, que estudio, preparación, deporte, mente sana, cuerpo sano, objetivos claros en la vida, disciplina, trabajo, y el Estado tiene que abrir nuevas oportunidades para el trabajo de jóvenes y el de tercera edad. Yo creo que con esto redondeamos un poco nuestro ejercicio. Quiero yo agradecerles infinitamente. Sé que ya es hora de comer. No sé si aquí en Yucatán comen o no comen. Bueno, ya no quiero seguir hablando porque si no se me hace que me voy a quedar solo. Pero quiero agradecerles esta oportunidad y les pido empezar a tiempo, que cada quien asuma su parte, hacerlos de manera unida, defendiendo lo nuestro, lo que hemos hecho en el PAN, lo que han hecho los gobiernos del PAN, y ante la derrota, sacar la casta, sacar lo mejor de nosotros mismos y hasta la victoria. Por no decir hasta la vista. ¡Hasta la victoria! Muchas gracias.